Ok, bueno, bienvenidos a todos a nuestra presentación sobre las herramientas de pronóstico que hemos desarrollado en los últimos años. Estas herramientas han sido desarrolladas principalmente por Mike Davison y por mí, pero también tenemos algunas personas más que han contribuido, especialmente Néstor Santayana con el macro para pronóstico de granizo. Ok. Oops. There we go. I'm gonna put the pointer. Ok, entonces la misión de los escritores internacionales de la NOAA, para los que no nos conocen, somos una oficina dentro del Servicio Meteorológico de Estados Unidos en College Park, Maryland, y lo que hacemos nosotros es trabajar en coordinación con la OMM y con los servicios meteorológicos de las Américas para ayudar a mejorar las prácticas de análisis y pronóstico del tiempo en las Américas. Entonces, nuestra misión principal es conducir entrenamientos en pronóstico del tiempo y también vemos clima, que duran 4 meses. Y yo sé que varios de ustedes han estado en estos entrenamientos ya, y después las personas regresan a sus países y comunican lo que han aprendido, ¿no? Asimismo, ellos también traen información que nosotros aprendemos, porque cada servicio meteorológico y cada individuo sabe cosas adicionales a las que nosotros sabemos, obviamente, ¿no? Ahora, además de los entrenamientos, también la misión del escritorio se extiende a lo siguiente, a desarrollar herramientas que puedan servir para mejorar los pronósticos del tiempo y clima, que es lo que estamos haciendo ahora. Y las necesidades para definir qué herramientas diseñamos se identifican a través de coordinación con los socios de las asociaciones regionales 3 y 4 de la OMM, que en resumen son los servicios meteorológicos de todas las Américas, ¿no? De Norteamérica y de Sudamérica. Acá a la derecha tenemos un ejemplo de una herramienta que probablemente muchos de ustedes conocen. Este es el índice Galvez-Davison, que fue diseñado en 2014, y presentamos esta información ese año, ¿no? Hace ya 6 años. Ok, entonces desde el GDI, desde 2014, hemos desarrollado nuevas herramientas. Las que estamos presentando en la sesión de hoy son estas 5 de aquí, que ya han visto. Tenemos el GDI resaltado, que acá tenemos un ejemplo a la derecha. Básicamente es el índice GDI con algunos pequeños ajustes, pero encima le hemos colocado algunas variables de flujo que son importantes para ganar más confianza en nuestros pronósticos de precipitaciones intensas. Luego vamos a presentar una herramienta que habla de la inversión de los alisios para el diagnóstico de la inversión. Luego tenemos el GR02T, que es una herramienta para el diagnóstico pronóstico potencial severo. Luego tenemos FRONT, que es para frentes en superficie, y CAPI, que es para acumulación de precipitación en los Andes centrales. Vamos a ver esas 5 herramientas en un periodo muy corto. Ok, entonces estas herramientas fueron desarrolladas en el software WinGrid versión 5. La versión 5 permite hacer algunos cálculos adicionales y también es más amigable con los gráficos. Algunas de estas no se pueden programar en versiones anteriores de WinGrid porque los algoritmos son más complejos. Ahora, Winglist, por si acaso, esto no es open source, es freeware, es un software libre. Open source no es open source porque el código no está libre, ¿no? Pero es gratis, es un código gratis y fue desarrollado por Jeff Crow, ¿no? Muchas gracias a Jeff, que ya lo sabe, porque sin su trabajo esto no hubiera sido posible. Eh, Winglist es muy versátil para trabajar con datos en grillas. A Mike Davison y a mí nos gusta mucho este software porque nos permite hacer análisis rápido de los datos de los modelos meteorológicos durante los entrenamientos y está diseñado para usuarios de Windows. Asimismo, es fácil de instalar y de utilizar. Acá les dejo con la página de WinGrids y les comento que ustedes van a tener acceso a esta presentación y asimismo a la presentación grabada, así que no tienen que preocuparse mucho de tomar muchas notas, ¿no? Ok, ¿cómo acceder a las herramientas? Estas herramientas que hemos diseñado están ya en una página web, así que acá tienen la dirección de la página arriba. Pueden entrar en cualquier momento y las herramientas corren con datos del modelo GFS. Estamos usando salidas de las 00 y de las 12 UTC todos los días. Como ven, están disponibles para 12 dominios, pero solamente el dominio de Puerto Rico está corriendo con mayor resolución. Tenemos un compromiso particular con Puerto Rico. Eh,
Los demás modelos están corriendo con la resolución del GFS de 1 grado. Ok, luego cada dominio contiene solamente las herramientas relevantes, o sea, las que sirven para la región. Estas herramientas se implementan en función a su utilidad. Entonces, por ejemplo, cuando estamos viendo el macro de la inversión de los alisios, este macro o esta herramienta va a funcionar principalmente en las regiones subtropicales, también en el trópico profundo y quizá frente a las costas de Perú y Chile, ¿no? Y en Argentina, y frente a Brasil también. Pero una vez que nos vamos a regiones más al sur o más al norte, esta herramienta no nos va a ser muy útil entonces, por lo tanto, no estamos implementando la herramienta de la inversión de los alisios, digamos, en el dominio que está diseñado para el cono sur, ¿no? Porque no va a servir. Lo mismo con, por ejemplo, con la herramienta del CAPI, solamente específica para los Andes centrales. Luego, nosotros estamos todavía validando las herramientas. Como saben, esto es un trabajo que demora muchísimo y les queremos pedir que nos ayuden, porque en realidad para poder entender si la herramienta está funcionando bien y poder optimizarla, necesitamos retroalimentación de los usuarios. Nosotros tenemos acceso a datos meteorológicos vía el GTS o el Global Telecommunication System, pero esos datos no reflejan siempre los detalles de la región, ¿no? Porque, como saben, la precipitación, por ejemplo, es muy puntual. Entonces, a veces la nube convectiva no se forma sobre el pluviómetro y los datos no son representativos, hablando solo de lluvia. Entonces, ya que tenemos bastantes personas en esta presentación, les queremos pedir que los que están involucrados con pronóstico del tiempo, que nos ayuden a validar estas herramientas, ¿no? Porque gracias a ustedes nosotros podemos comprender cómo podemos optimizarlas para, para, para mejorarlas. Okay. Por lo mismo, aún estamos aprendiendo a reconocer también cómo funcionan algunas de estas herramientas bajo ciertos patrones meteorológicos. Como saben, el estado de la atmósfera cambia constantemente, así que casi nunca nos encontramos una misma situación dos veces. Y por lo mismo, todavía estamos trabajando en la documentación. En realidad es mucho material que hemos desarrollado, pero todavía tenemos que documentarlo bien. Y tenemos espacio para mejoras. Ok, entonces cada dominio contiene herramientas que son solamente relevantes para el dominio, como mencionaba. Acá tenemos un ejemplo, este es el dominio 4 o el dominio del Caribe, y como ven tenemos el GDI resaltado, el macro de la inversión de los alisios, el macro de herramienta de tiempo severo y esta herramienta para identificar frentes. Si vemos el dominio para Argentina, Uruguay, Paraguay, sur de Brasil y Chile, acá tenemos casi lo mismo, sin embargo, no tenemos el twin, ¿no? El inversión de los servicios no está ahí, y tenemos un macro adicional o algo, herramienta adicional, que es el GRCO2, ¿no? Que ese es un macro de granizo. Ahora vamos a hablar un poquito más de la diferencia entre estos dos. Si vemos el dominio de Perú, por ejemplo, y Ecuador, tenemos solamente el CAPI y el EGDI. Sin embargo, algunos dominios son cubiertos por dominios que están adyacentes. Como sabemos, en Perú y en el oeste de Brasil también hay frentes y ocasionalmente hay tiempo severo, que no es tan común, pero también ocurre. Entonces, para ello ustedes pueden usar el dominio 12 de Bolivia, ¿no? Este dominio 12 que cubre Bolivia y el oeste de Brasil también cubre Perú y oeste de Brasil en términos de frentes y tiempo severo. Ok, esta diapositiva es muy importante porque son las cosas que ustedes tienen que considerar antes de usar las herramientas. Para comenzar, estas son herramientas diagnósticas, o sea, no son modelos de pronóstico, ¿no? Entonces, hacer herramientas diagnósticas, lo que hacen es utilizan los datos de la grilla y en base a ellos obtienen un resultado. Por lo tanto, su calidad dependerá de la calidad de los datos del modelo. Si el modelo falla resolviendo una estructura, y estamos hablando de que falla completamente, ¿no? Porque generalmente, siempre falla un poco, pero si falla completamente resolviendo una estructura, los algoritmos también van a fallar. Así que hay que tener esto en mente. Lo segundo, estas herramientas están diseñadas para que el pronosticador identifique un potencial de mal tiempo rápidamente. Como saben, tenemos poco tiempo cuando estamos haciendo un pronóstico y tenemos que ser rápidos identificando los aspectos claves del ciclo de pronóstico. Sin embargo, no están diseñadas para contar una historia detallada del evento. Entonces nos van a decir, mira, por si acaso tienes que ver este periodo con mayor detalle, pero no necesariamente viendo una herramienta podemos tomar una decisión final.
Entonces, el rol del pronosticador se convierte en el siguiente. Se convierte en conducir un análisis más exhaustivo. Disculpe la traducción, pero por alguna razón mi PowerPoint me trata de forzar, no puedo cambiar de español a inglés. Perdón, de inglés a español, pero hay algunos errores de la traducción del PowerPoint. Pero bueno, el rol del pronosticador es conducir un análisis más exhaustivo en las regiones que se identifican vulnerables para un potencial de algún tipo de tiempo severo. Puede ser un frente intenso, puede ser tormenta con granizo, lluvias intensas, etc. Luego, ¿cómo ganar confianza? Una vez que nosotros hemos utilizado la herramienta para identificar una región con un potencial, para ganar confianza es importante analizar consistencia de ciclo a ciclo. Esto significa ver si el modelo ha sugerido, la herramienta en el modelo ha sugerido el potencial recurrentemente en diferentes corridas. Luego, comparación con otros modelos, ¿no? De repente el modelo que estamos viendo es el modelo que está equivocado. Y también es muy importante, es algo en lo que Mike Davison y yo ponemos mucho énfasis, conocer la climatología de la región y la relación del evento con el patrón meteorológico. Entonces, si estamos viendo un patrón meteorológico que no es favorable para un evento severo y el algoritmo te está dando un evento severo, entonces hay que prestar atención particular y hacer un análisis profundo, ¿no? Eso no te da tanta confianza. Okay. Y lo último es que actualmente las herramientas están programadas solamente con datos del modelo GFS y en WinGrid versión 5. El GFS es un producto de la NOAA, fácilmente disponible para nosotros. Otros modelos no nos son de fácil acceso. Por otro lado, todavía no tenemos las herramientas en AWIPS o AWIPS. Como saben, esto se usa en el Servicio Meteorológico de Estados Unidos principalmente. Por este momento no hemos podido desarrollarlas para estos sistemas. Lo hemos hecho en WinGrids porque la mayor parte de la comunidad internacional no tiene AWIPS o NAWIPS disponible. Ok, entonces las herramientas que presentaremos hoy son las siguientes. Como ven, el GDI resaltado, tenemos la inversión de los alisios, luego tenemos potencial de tiempo severo y granizo, tenemos frentes en superficie y finalmente el CAPI. El énfasis principal va a ser en el twin, la inversión de los alisios, en el de granizo y en el de frentes. El GDI lo vamos a ver rápidamente, ya que varios de ustedes ya están familiarizados con el GDI, y el CAPI también lo vamos a ver rápidamente, más en parte por cuestiones de tiempo, y también porque ahorita estamos entrando la época seca en Perú, Ecuador y Bolivia, pero de todas formas vamos a cubrirlo rápidamente. Antes de continuar, les quería recordar de que tenemos una hora, más o menos una hora y cuarto para toda la presentación hablada antes de la sesión grande de preguntas, y el material es muy grande. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es simplemente una introducción a las herramientas. No vamos a poder entrar a un análisis demasiado detallado sobre cada herramienta. Entonces, la idea es que en el futuro estamos coordinando, Bernie Connell, Mike Davison y yo, estamos coordinando opciones para conducir sesiones específicas para cada herramienta, donde podemos hacer un entrenamiento un poco más profundo sobre su uso. Por el momento esto es totalmente introductorio. Ok. Y antes de seguir a las herramientas, agradecimientos rápidos pero importantes. Néstor Santayana ha sido clave para el desarrollo del algoritmo de granizo. Néstor es el jefe de pronóstico en el Servicio Meteorológico de Uruguay y él estuvo entrenando con nosotros en los escritores de la NOAA el año 2012 y trajo muchas ideas basadas en pronósticos y observaciones de granizo en Uruguay. Y según las ideas que trajo Néstor y los parámetros que él había estado siguiendo, combinamos esfuerzos para desarrollar el GR01, que fue el macro que utilizamos para el pronóstico de granizo desde el 2015 hasta el 2019. Por cambios en el GFS y desarrollamos el GR02, que también le pusimos un esfuerzo adicional, así que funciona incluso mejor que el GR01. Y finalmente, alrededor de diciembre-enero enero de este año, desarrollamos el GR02T, que el GR02T es prácticamente es casi lo mismo que el GR02, pero tiene unas componentes adicionales de tiempo severo. Luego, agradecimientos a Jeff Kropp, que es el desarrollador de WinGrids. Jeff ha logrado desarrollar WinGrids a un nivel que permite cálculos mucho más complejos, mejores gráficos y automatización. Entonces, esto nos ha servido mucho para poder desarrollar estas herramientas y tenerlas en línea, automatizando continuamente.
Y finalmente, esto es muy importante, el agradecimiento para todos los usuarios, todos ustedes que están acá en la presentación presentes, porque sin los usuarios todo este trabajo no tendría sentido, ¿no? Ustedes son los que usan nuestras herramientas y la retroalimentación que ustedes nos mandan es esencial para su desarrollo. Quería agradecer especialmente también a Manuela Sánchez, que está acá en la presentación. Manuela trabaja en el Servicio Meteorológico de Argentina y ella ha sido clave no solamente en organización de la validación del GR02 en Argentina, sino ha colaborado con la implementación y su uso rutinario para pronósticos de tiempo severo en el servicio de Argentina. Ok, comencemos con el índice Galvez-Davison mejorado, el EGDI. Entonces, esto es muy breve. Este es el índice Galvez-Davison. Acá está la página web donde tienen todos los recursos oficiales del índice Galvez-Davison. Se los dejo ahí y no voy a ahondar mucho por cuestiones de tiempo, pero en resumen, el índice Galvez-Davison desarrollado en 2014 es un índice termodinámico adimensional que diagnostica ambientes favorables para convección tropical y subtropical. Este índice nos ha ayudado a mejorar la calidad de los pronósticos de precipitaciones en el trópico y a refinar las áreas donde esperamos precipitaciones, ¿no? Y tipos de convección. Acá tenemos un ejemplo del GDI, podemos la escala de colores y la escala de valores e interpretación. Esta es una escala muy general, pero básicamente el GDI te dice si vas a tener convección, muy poca convección y precipitación, o si vas a tener principalmente convección llana, que son lluvias sin electrificación, o si tienes algún potencial de tormenta eléctrica, y una vez que llegas a valores naranjas y rojos, ya se asocia a un potencial mucho mayor de precipitaciones intensas, ¿no? Hay que preocuparse un poquito. Eh, Acá tenemos un gráfico a la derecha que muestra los diferentes procesos del GDI, pero no voy a ahondar en esto por cuestiones de tiempo. Ok, entonces el GDI es muy similar al GDI, en realidad se parece bastante, pero hemos hecho algunos ajustes menores basados en 4 variables que son muy importantes para la convección, particularmente en el trópico profundo. Como ven en el gráfico a la derecha, en negro tenemos los diferentes niveles que usa el GDI para sus cálculos. Vemos que usa las capas de 950, 850, 700 y 500 hectopascales, pero no mira más arriba. Entonces, cuando tenemos convección tropical muy profunda, muy intensa, y estamos hablando de ambientes como la Amazonía durante la época de lluvias, ¿no? La región de la ITCZ, muchas veces en el trópico profundo ocurren procesos de la troposfera alta que afectan los montos de precipitación y el desarrollo convectivo profundo. Uno de estos procesos son regiones de convergencia en altura bastante grandes. En esta capa según calibraciones nos ha servido bastante. Entonces hemos añadido una componente de convergencia en altura que limita, cuando tenemos mucha convergencia en altura, limita los valores del GDI, baja un poco el GDI, y esto refleja descensos en la troposfera alta y también se relaciona a la potencial formación de inversiones elevadas. Luego tenemos humedad relativa, este valor, no, esto se me olvidó corregirlo, esto es 400, ¿no? 400 a 300. Entonces, la humedad relativa también está relacionada a intrusiones de aire seco en altura, que pueden limitar la precipitación tropical, y también, de alguna manera, puede reflejar la presencia de una inversión elevada. Esas son variables importantes. Eh, digamos, una variable adicional que hemos incorporado a esta versión del GDI es el flujo de razón de mezcla, la convergencia de flujo de razón de mezcla, que es la convergencia de humedad, en la capa de 950-700. Esto lo hemos calibrado con Sudamérica y el Caribe principalmente, y es muy importante. En el Caribe es bastante importante para la génesis de convección, puede ser llano profunda y precipitación. Entonces, en algunos casos, incluso que hemos notado que en el Caribe el GDI puede estar bastante bajo, pero si estos valores de convergencia del flujo de razón de mezcla son altos, podemos tener precipitaciones significativas. Por lo tanto, eso lo hemos incorporado en el EGDI y lo mismo se cumple para zonas continentales. Y finalmente tenemos una corrección adicional por agua precipitable. Eh, Porque definitivamente la precipitación es muy sensible al contenido de humedad de la columna. Y el agua precipitable considera toda la capa, no solamente hasta 500, ¿no? Que es lo que tiene el GDI
original. Ok, entonces ahora nos movemos a las diferentes componentes de los gráficos del GDI resaltado. Como vemos, la escala de colores la hemos tratado de hacer muy parecida al GDI para ayudar al pronosticador a visualizar lo mismo. Los valores son un poquito distintos, pero también es adimensional. Ojo que este ya no es un índice puramente termodinámico. Este índice, como voy a regresar un ratito, como contiene los efectos de convergencia, no convergencia de humedad acá abajo y convergencia de viento, solamente en altura, ya estamos incorporando factores dinámicos. Por lo tanto, ya no se podemos hablar de un índice termodinámico puro, y también debido a que estamos incorporando convergencia, va a ser sensible a la resolución que utilicemos. Si utilizamos resoluciones que son mucho mayores, si, por ejemplo, si pasamos de 1 grado a 0.25 grados, entonces tenemos que jugar un poco con el suavizado del campo del eje de I, porque la convergencia va a introducir un poquito de ruido en los datos. Ok, entonces no voy a entrar mucho en hablar de la escala, básicamente lo mismo, acá lo pueden leer, es en inglés, pero básicamente refleja lo mismo que el GDI, ¿no? El potencial de pasar de poco tiempo a convección llana, a convección llana con algunas celdas profundas y a tormentas con lluvias fuertes. Ahora, las componentes del gráfico son los siguientes. Como pueden ver, tenemos flujo, hemos añadido flujo que es muy importante. Tenemos flujo de nivel bajo en colores oscuros, es un promedio de una capa, y luego en color negro y gris, y luego en colores amarillos claros, estos bien, bien claritos, tenemos el flujo de altura que también es una capa. De esa manera podemos entender cuál es el patrón sinóptico, porque el índice en sí solo te va a hablar de si la atmósfera está lista para producir precipitación y convección, pero no te va a hablar de la dinámica atmosférica. Esto te da un poco de información de la dinámica. Y luego hemos incorporado también la divergencia en altura, que es muy importante. Eso te va a ayudar a ver áreas donde puedes tener potencial de desarrollo de tormentas intensas, sistemas convectivos de mesoescala, etc. Entonces, cuando vemos estas áreas amarillas, nos está diciendo que acá tenemos, que por lo menos el modelo te está diciendo que hay un potencial de que tengas tormentas intensas. Y también tenemos vectores de la dirección del GDI que te da una idea de hacia dónde se van a mover los valores altos del GDI. Y finalmente también hemos añadido explícitamente los valores de la convergencia de humedad en esa capa de 950-700 hectopascales en verde y marrón. Entonces, cuando vemos estos verdes, son regiones donde tenemos convergencia de humedad resaltada, y estos marrones son regiones donde tenemos divergencia de humedad, que eso es bien importante. Entonces, la imagen que tenemos aquí en este momento está reflejando la situación sinóptica actual. Bueno, ese es un pronóstico para este momento, ¿no? Las 15 UTC del el 6 de mayo. Y lo que estamos viendo, según esta imagen, es que tenemos las regiones donde tenemos mayor riesgo de convección intensa con precipitaciones intensas. Es esta. Acá tenemos una zona frente al oeste de Colombia, al sur de Panamá. Para mí esto es la zona de convergencia intertropical. Y luego, bueno, vamos a ver esto en la imagen rapidito, que tengo el slider aquí. Ok, vamos a ver el slider. Y si tenemos una región de tiempo bastante intenso, justamente fuerte, fuera de las costas de Colombia, incluyendo el este de Panamá, ¿no? Voy a regresar a la presentación, y eso es lo que estamos viendo acá, esta región de colores rojos, azul de Panamá, al oeste de Colombia. Ojo que nuevamente, eso es una herramienta diagnóstica que depende del modelo, así que si el modelo se equivoca demasiado, la herramienta no va a funcionar. Pero según esta corrida del GFS, el índice está capturando esta región de convección, y podemos ver que hay convergencia de vientos. Ven cómo los vientos de color negro ingresan, y en altura tenemos este platón difluente, y hay una región de divergencia explícitamente resuelta por el algoritmo. Así que esta es una región donde esperamos que haya tiempo intenso. Al este de Colombia también estamos viendo una región de bastante convergencia. Vemos que el viento se junta y tenemos un contorno verde y también un contorno de divergencia en altura. Esta es otra región de interés. Y si vemos en la imagen, tenemos acá efectivamente una región de celdas convectivas con bastante electrificación en la frontera de Colombia con Venezuela, ¿no? En la Orinoquía, la región de Casanare, Arauca, en Colombia.
Bueno, ahora ya estoy haciendo trampa aquí, pero estamos viendo ya la imagen primero antes del algoritmo y tenemos esta región de tiempo bastante intenso frente a la costa de México, en el Golfo de México. Esto está asociado a vientos del noreste prefrontales y vamos a ver qué nos dice el GDI y efectivamente, a pesar de que no se ve tan impresionante, tenemos una región de un máximo de GDI en esta zona y podemos ver que el viento también está confluyendo, se están empezando a desarrollar vientos del noreste y esto tiene una cara de una potencial línea de cortante shear line, pero no voy a entrar en esos detalles, ¿no? Entonces, conociendo el patrón meteorológico y viendo los vientos y la señal en el GDI, podemos tomar una decisión de cuáles son las regiones donde vamos a pronosticar montos de lluvia mayores. Y finalmente, si vemos en la cuenca del Caribe, en la cuenca del Caribe vemos que tenemos vientos bastante intensos ahorita. Es más, tenemos una incursión de aire del Sahara que está entrando en las Antillas Menores en este momento que se asocia con buen tiempo. Y eso se refleja porque tenemos valores de GDI bastante bajos en las Antillas Menores y vientos bastante fuertes según el algoritmo. Y si vemos la imagen, voy a sacar un ratito el Cirrus para poder ver el geocolor. Uy, paro de animar. Ok, no me deja. Ok, y efectivamente acá podemos ver que tenemos una incursión de polvo del Sahara con convección principalmente llana y buen tiempo. Así que ese es en resumen una manera de utilizar el índice, es esta herramienta EGDI. Yo creo que con eso cierro el tema del el EGDI y quisiera abrir la sala para un par de preguntas cortas antes de seguir al macro de la inversión de los alicios. ¿Hay alguna pregunta? Ok, ya, entonces alguna pregunta sobre retroalimentación, ¿no? Si tenemos algún medio formal de retroalimentación. Por ahora no, pero es una muy buena idea, lo hemos pensado. La idea es probablemente organizar algún tipo puede ser un Google Drive donde uno pueda subir datos de validación, pero todavía no hemos estructurado. Pero es un muy buen punto, es algo que lo voy a considerar no es algo que vale la pena considerarlo y les mandamos un correo si están interesados una vez que te hayamos diseñado un método formal de contribuir con retroalimentación. Algo más, José, que quisiera añadir. Sí. Si a los usuarios lo que estaba acostumbrado a utilizar en las masas tropicales el índice K, el GDI resultó en una mejoría en las áreas que se pronosticaban, de que el índice K generalmente producía áreas mucho más grandes que con frecuencia no verificaban, mientras que el GDI nos empezó a producir áreas más pequeñas con mayor potencial o probabilidad de verificar. El uso del Enhanced GDI, el EGDI, lo que ha contribuido es hacer esas áreas aún más pequeñas todavía, porque en comparación al GDI, las regiones donde el potencial es mayor de producir tiempo, el EGDI produce regiones mucho más pequeñas que también tienen un mejor potencial para verificar. Sí, gracias Mike por el comentario. Sí, efectivamente, esto nos ha ayudado a refinar las áreas de precipitación, sí. Y a la hora de considerar el efecto de la convergencia en altura y especialmente la de nivel bajo, la convergencia de humedad, nos ha ayudado a refinar mucho más, como comenta Mike. Así que les recomiendo que le den una mirada. El GDI obviamente también es bastante útil, pero este índice es una herramienta adicional que nos puede dar un poco más de información. Ojo que si el modelo tiene algún problema resolviendo la convergencia, el GDI puede funcionar mejor que el EGDI, ¿no? Así que siempre hay que tener en mente que estas son herramientas, ¿no? Hay que ver varias cosas, no podemos guiarnos solamente con una. ¿Okay? Yo creo que seguimos por ahora, no sé si hay alguna pregunta importante, corta. There's one by Luis Garcia. Sí, acá estoy viendo que él está hablando la última pregunta de Luis es sobre el all-level jet del 925 por arriba de 15 metros por segundo. Ok, sí, está hablando de si podemos agregar el chorro de 925 hectopascales que afecta a las lluvias en El Salvador, ¿no? Por la compresión adiabática tiende a secar. Bueno, explícitamente no estamos añadiendo los vientos en ese nivel, pero si ves los vientos que estamos reflejando en el algoritmo son vientos de 1000 a 850, es un promedio simple, pero solamente viendo las barbas de viento ya uno puede tener una idea de qué tan acelerados están los vientos, ¿no?
porque en realidad estamos viendo una capa, ¿no? Para tratar de cubrir toda la región. Porque, como sabes, en algunas zonas, por ejemplo en El Salvador, los vientos de 9.25 son bien importantes, pero en otras los de 8.50 pesan más, en otras los de 1.000. Entonces estamos agarrando una capa para tratar de ser más consistentes con toda la región y asimismo para rescatar los digamos, sistemas más robustos, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo hacer en El Salvador, lo que podrían hacer es hacer una validación de cómo se ven los vientos en este algoritmo, cómo se comparan con los vientos del chorro del 925 que ustedes usan. Esa es una recomendación. Ok, hay una pregunta sobre la línea amarilla. Las líneas amarillas son divergencia en altura. Voy a hacer un zoom out. Acá tenemos la escala. No sé si puedo abrir esto en un tab. Entonces, acá tenemos la leyenda debajo de las figuras y acá explica qué es, ¿no? Y lo que es la línea amarilla es la divergencia en altura en la capa de 200 a 400 hectopascales. Ok, bueno, vamos a seguir a la siguiente herramienta y les recuerdo que esto va a estar grabado, así que si alguien por alguna razón no puede estar en la presentación, van a tener acceso a la grabación. Ok, entonces la siguiente herramienta que hemos desarrollado, que también hemos desarrollado, esta hace un buen tiempo, tiene más o menos 2 años, es una herramienta para el diagnóstico de la inversión de los salicios. Entonces, el objetivo de esta herramienta es poder identificar la altura e intensidad de la inversión termal de los salicios. Y cuando hablamos de inversión termal, estamos hablando de un incremento de temperatura con la altura. Ese incremento de temperatura con altura lo que hace es regula la estabilidad de la capa y eso regula la mezcla vertical, ¿no? Si tenemos una inversión bastante intensa, entonces va a ser difícil que la convección pueda crecer y que la capa húmeda de nivel bajo se comunique con la capa que está por encima, ¿no? Subyacente. Entonces, esto es bien importante, no solamente para lo que es QPF, que es pronósticos cuantitativos de precipitación, entonces nos ayuda a determinar convección llana versus profunda y montos de precipitación, sino también es importante para pronósticos en la mezcla vertical que tiene implicancias en lo que es contaminación, ¿no? Y también, además de la evolución de la convección, y también en el transporte de vientos fuertes a la superficie. Entonces, si tenemos, por ejemplo, una inversión bastante fuerte y tenemos contaminantes que pueden ser por cualquier tipo de contaminante, o en el Caribe el polvo de Sahara es muy común. Entonces, si tenemos polvo del Sahara cerca de la superficie y una inversión muy intensa, va a ser muy difícil de que ese polvo se pueda disipar y eso es un riesgo para la salud. Entonces, también nos puede servir para eso. Luego, es importante para la convección en desarrollo. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que nuestro GDI está un poquito alto, ¿no? Vemos que está un poquito alto y vemos que hay un potencial de desarrollo de convección. Luego vamos a nuestro macro y vemos que efectivamente no hay una inversión y vamos y pronosticamos lluvias muy intensas, ¿no? Pero ¿qué pasa si resulta que hay aire, un paquete de aire muy seco justo por encima de la capa húmeda marina? Si tenemos mucha mezcla vertical, ese aire seco se va a mezclar dentro de la capa húmeda y va a limitar los montos de precipitación. Entonces también es importante para evaluar estos fenómenos de mezcla vertical. Y lo mismo con transporte de vientos fuertes a la superficie. Si tenemos una inversión bastante débil y tenemos un evento de vientos fuertes sobre la inversión, una vez que haya mezcla vertical, esa mezcla vertical va a atraer los vientos fuertes a la superficie y puede generar ráfagas que pueden generar daños. Ok, entonces, ¿qué se grafica? Si vemos acá el gráfico de la derecha, lo que tenemos en colores es la altura de la inversión. Y lo que es el algoritmo va desde abajo hacia arriba. Así que está graficando la primera inversión que encuentra o la que está más cerca a la superficie. Porque puede haber más de una inversión, pero por lo general tiende a haber una definida. Entonces, acá podemos ver abajo, tenemos la escala y vamos desde 950 hasta 600 hectopascales. Una vez que estamos por encima de 600, ya no nos preocupamos tanto, ¿no? Ya en temas de convección, una nube que llega a 600 hectopascales puede producir ya bastante precipitación. Otra cosa que vemos son cajas. Las cajas representan la intensidad de la inversión. Cuando tenemos cajas pequeñas, tenemos una inversión débil, cajas grandes, una inversión intensa,
Y cuando hay colores pero no hay cajas es que tenemos cierta estabilidad, pero no califica como una inversión termal. Finalmente, otra cosa que hemos añadido es el flujo de nivel medio en amarillo, y esto es muy importante porque las dorsales en nivel medio se relacionan muy cercanamente a la estructura e intensidad de la inversión de los alicios. Entonces, si tenemos, acá podemos ver que tenemos una dorsal al noroeste de las Bahamas que ocupa toda la cuenca del Caribe, y podemos ver que efectivamente vemos cajas en casi toda esta región, indicando que tenemos una inversión, y colores también, ¿no? Y los colores tienden a ser amarillos, a naranjas o marrones, que te indican que la inversión es bastante llana. Entonces, cuando tenemos dorsales, esto va a tender a favorecer una intensificación o prevalencia de la inversión. Sin embargo, cuando tenemos vaguadas es lo opuesto, ¿no? Por lo general, la vaguada va a tender a desestabilizar y debilitar la inversión. Y en este gráfico podemos ver, acá tenemos una vaguada en nivel medio, y podemos ver que efectivamente en la base de la vaguada tenemos colores más azules que te indican que la inversión está mucho más elevada, y asimismo tampoco tenemos cajas, lo que te está indicando que la inversión está mucho más débil. Algo más que hemos añadido a este gráfico que es el GDI resaltado, solamente estos dos contornos para no llenar demasiado el gráfico, y esto nos va a dar una idea de dónde tenemos un potencial de convección profunda. En este gráfico la única región donde veo este potencial es aquí, y para mí esto tiene cara de convección frontal porque estamos viendo un gradiente bien marcado de la inversión, ¿ven? Acá adelante tenemos una inversión muy débil y elevada, mientras acá al noroeste tenemos una inversión muy intensa y llanita, y valores altos de GDI en el medio. Entonces, para mí esto es un frente con una línea de cumulonimbus. Entonces, rápidamente, ¿cómo se detecta la inversión? La inversión se detecta comparando la razón de disminución de la temperatura con la altura con la adiabática saturada. Lo que hemos hecho es, utilizamos capas de 50 hectopascales, vamos desde abajo hacia arriba, y comparamos esta disminución con la adiabática. Entonces, hemos usado valores que son representativos de las masas de aire del trópico y subtrópico. Este valor nos funciona bastante bien, ¿no? Entonces, cuando comencemos con los casos extremos, y si nos vamos a la derecha, ¿no? Acá vemos que tenemos un incremento marcado de la temperatura con la altura. Entonces, cuando vemos esto, para valores mayores de este umbral, colocamos cajas grandes, ¿no? Tenemos una inversión muy intensa. Luego, si tenemos, cuando estamos entre temperatura que es isotermal con la altura y este valor, colocamos cajas pequeñas, una inversión débil. Y luego, cuando estamos en este rango, hay un poco de estabilidad, pero no hay una inversión propiamente dicha. Por lo tanto, se colocan colores, pero no cajas. Y finalmente, para un ejemplo del twin, antes de ver la imagen de manera rápida, podemos ver que tenemos, acá es otro ejemplo, tenemos una dorsal bastante grande en toda la cuenca, y hay algunos aspectos interesantes de resaltar, ¿no? Primero comencemos con esta zona del noroeste de noreste de México, y podemos ver que tenemos una inversión bastante intensa. Pueden ver por las cajas grandes que hay una inversión intensa, pero algo muy interesante es que la inversión cambia de altura según nos acercamos a las montañas. Frente a la costa la inversión es muy llana, pero acá en las montañas la inversión es mucho más elevada. Y esto tiene que ver con flujo del este en nivel bajo que no está graficado en el algoritmo, ¿no? Esto es algo frontal. Y cuando vemos este producto de topes de nubes de la NOAA, que te da una idea del tope de la nube, o sea, dónde está la base de la inversión, vemos que efectivamente tenemos esto, ¿no? Tenemos bastante nube, cuando vemos que está todo rojo, así que es una región de nubes totalmente densas, cielos totalmente cubiertos, y vemos que efectivamente la altura de la nube es mayor según nos acercamos a las montañas, como lo sugiere el macro, ¿no? Esta es una inversión postfrontal. Luego, otra área de interés que vemos es, por ejemplo, acá en esta zona del centro del Caribe, vemos que hay una región donde el algoritmo te dice que la inversión no está tan intensa, pero está mucho más abajo, ¿no? Es una inversión que está en 900 hectopascales más o menos, cerca de 900. Entonces, cuando yo veo esto, digo, ok, si la inversión está muy abajo, muy cerca de la superficie, entonces no voy a tener un desarrollo convectivo muy intenso,
y al no tener cajas va a haber mezcla vertical. Por lo tanto, yo me esperaría cúmulos de buen tiempo, y eso es lo que vemos en la imagen, ¿no? Acá si vemos en la parte de abajo, efectivamente tenemos una señal de cúmulos de buen tiempo, ¿no? Colores rojitos indican nubes de poco desarrollo vertical, pero tenemos también muchas áreas oscuras en el medio, lo que indica que también hay aire seco presente. Y otras zonas, estructuras convectivas en la cuenca del Caribe, acá hay una en amarillo, acá hay otra en amarillo, están ocurriendo en regiones donde la inversión está un poco más arriba, está 800 a 750 hectopascales, que es suficiente para tener precipitación moderada. Y efectivamente estamos viendo en la imagen que estas zonas, sí, pues tenemos un desarrollo vertical que según la imagen está llegando a 750 hectopascales, que es más o menos consistente con lo que dice el algoritmo. Y esto es todo lo que tengo del Twin. Lo que podemos hacer antes de abrir la sesión de preguntas es ver rápidamente cómo está el Twin para hoy y ver la imagen de satélite, y mientras hacemos eso vamos a abrir la sala para preguntas. Entonces me voy a ir al Caribe porque tenemos esta incursión de aire del Sahara. Me voy a ir a la corrida de la 00, que es la más reciente, y vamos a la hora actual. La hora actual es las 15 UTC, ¿verdad? Sí, 15 UTC. Sí. Entonces, si yo estoy viendo esta imagen, si ven la imagen, lo que tengo acá es, primero veamos el flujo. Tengo una dorsal de nivel medio muy, muy, muy intensa. Se ve la circulación bien definida y tenemos vientos acelerados en la parte norte y en la parte sur. Esto es una señal de una dorsal de nivel medio, un anticiclón bastante intenso que tiende a favorecer buen tiempo. Y efectivamente, cuando estamos, bueno, buen tiempo nos referimos a tiempo estable, ¿no? Y seco. Y efectivamente, vemos ahora el Twin, y lo que te está diciendo es que tenemos una inversión intensa, cajas grandes, en todas las Antillas menores, y por otro lado, la inversión está bien abajo, ¿no? Voy a hacer zoom out con el mouse para poder ver la leyenda, y sí, la inversión está cerca de 900 hectopascales. Entonces, tenemos una inversión muy intensa en las Antillas menores y bien llanita. Sin embargo, regiones donde no hay una inversión son el sur de Centroamérica. Hemos visto que tenemos esta convección intensa al sur de Panamá, y otra región donde la inversión está muy débil son las Antillas mayores también, especialmente al oeste de Puerto Rico, ¿no? Todo lo que es República Dominicana, Haití y Cuba. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es ver la imagen, y efectivamente las Antillas menores tenemos la incursión de aire del Sahara, podemos ver el polvo, y esta configuración de nubosidad indica cúmulos de muy buen tiempo, y efectivamente podemos ver que al oeste de Puerto Rico, desde República Dominicana hasta Cuba, tenemos una región donde hay más convección profunda. También hay muchos cirrus, pero tenemos también convección profunda embebida, y lo más fuerte está en Sudamérica, ¿no? Al oeste de Colombia y la frontera de Colombia con Venezuela. Y yo creo que con esto podemos abrir la sala a máximo 2 preguntas, porque se nos está yendo el tiempo. Todavía José, tenemos una pregunta bien interesante. La pregunta viene siendo que ¿cuál es el beneficio de utilizar estos algoritmos en vez de utilizar simplemente la precipitación pronosticada por el modelo? Sí, la precipitación pronosticada por el modelo es un artefacto también de una parametrización, pero es exclusiva al modelo. Sin embargo, estas parametrizaciones son muy generales, y no siempre van a funcionar bien en todas las regiones, ¿no? Entonces, los algoritmos te dan una idea más, digamos, holística, ¿no? Del patrón meteorológico, ¿no? Entonces tú no estás viendo un producto específico de un modelo que es como una caja negra para nosotros, sino te está permitiendo hacer un análisis, digamos, más completo sobre los factores físicos que están produciendo ese tipo de precipitación. Entonces te ayudan a ganar confianza en pronosticar la precipitación, ¿no? Entonces, o el evento que estés pronosticando. Entonces, si uno ve solamente la lluvia del modelo sin ver nada más, es como mirar una caja negra sin poder justificarlo, ¿no? Entonces, mirando los algoritmos, te ayuda a entender mejor el patrón físico y a tomar una decisión de si le creo o no a lo que te está diciendo el modelo en términos de lluvia. Mike, ¿quieres añadir algo más a lo que dije? Efectivamente, como dice José, la razón principal de mirar esto es para establecer cuánta confianza o cuánto le vamos a creer al pronóstico del modelo.
Como sabemos, hay muchas ocasiones que el modelo pronostica precipitaciones sumamente intensas que en muchas ocasiones no verifican. De que necesitamos una manera de poder diagnosticar para poder decidir cuánto le vamos a creer al modelo. Y quiero añadir, ya que estamos en este periodo particular para el ser humano, ¿no? Uno de los impactos que yo he notado, que también he leído al respecto, y no sé si tú también, Mike, y los colegas también, es que desde que ha habido este recorte de vuelos aéreos, la confianza de los modelos ha disminuido nuevamente. Y es un reto para el pronóstico, ¿no? Entonces ahora más que nunca es un momento en el que es importante usar estas herramientas para poder ganar confianza. Yo estoy colaborando con Mike en tratar bueno, en hacer los pronósticos de lunes a viernes para la parte tropical. Mike hace los de Sudamérica y les cuento que sí, efectivamente, pronosticar lluvia en el trópico es difícil, pero ahora con este tema de la falta de datos es más notorio, ¿no? A veces para un día 3 los modelos hacen cualquier cosa con la precipitación, ¿no? Entonces, viendo estos algoritmos y comparándolo con diferentes otras herramientas y campos disponibles y también obviamente con otros modelos, te ayuda a ganar confianza para tomar una decisión apropiada en lo que vas a pronosticar. Vamos a movernos al siguiente tema, todavía nos quedan 3, pero yo creo que se pueden hacer de manera, va a ser un poco rápido, pero lo vamos a hacer. Y son 11:50, así que tenemos todavía unos 30 minutos más máximo. Ok, entonces este siguiente algoritmo ese es el algoritmo al potencial de tiempo severo y específicamente de granizo, que se ha vuelto bastante popular en Sudamérica gracias al trabajo de Néstor Santayana bueno, del servicio de Argentina, y también yo sé que Brasil y Paraguay los está usando y lo está validando bastante, ¿no? El objetivo del desarrollo del GR02. Entonces, el objetivo del desarrollo de este algoritmo del GR02 es para ayudar con la identificación de potencial de tiempo severo, que incluye lo siguiente: puede ser vientos fuertes, razones de precipitación intensas, electrificación también, y o granizo. Puede ser y o, ¿no? Puede ser varios factores, es general. Ahora, la historia de esto fue que primero comenzamos con el GR01 que Néstor y yo, y bueno, y con el input de Mike, desarrollamos en 2015, específicamente para granizo, ¿no? Luego eso se actualizó al GR02, pero lo que hemos hecho ahora, este GR02T, T significa trial o prueba, ¿no? Tenemos que diseñar un nombre mejor eventualmente, pero la idea de este es que tengamos un poco más de información para tiempo severo. Entonces, lo que hemos hecho es añadir unas áreas coloreadas que mostraremos después, que nos habla de un riesgo adicional de tiempo severo, pero es particularmente útil para granizo. Entonces, lo que tenemos acá a la derecha es simplemente un ejemplo. Este es el GR02, no es del T, ¿no? El que es simplemente para granizo, y este es un evento uno de los varios eventos que ocurrió en la primavera pasada, de octubre y noviembre, en Uruguay, sur de Brasil y Argentina. Entonces, lo que buscamos son áreas que tienen cajas, pero que las cajas estén dentro de contornos, ¿no? Si las cajas están sueltas, generalmente el potencial es muy aislado, muy marginal. Entonces, acá podemos ver áreas con cajas en el norte de Uruguay, esa zona del norte de Entre Ríos en Argentina, y esto coincide con regiones de divergencia de altura resaltada, que son estos contornos amarillos, que son bien importantes, y otras variables más. Y como vemos en la verificación, esta imagen corresponde a este tiempo. Efectivamente, tenemos un sistema convectivo de mesoescala en esta región. Miren la electrificación, no tengo ahorita la escala de tiempo, pero muy, muy activa la electrificación, y tuvimos también reportes de granizo, ¿no? Personalmente, Néstor y yo estamos bien contentos con esto. De repente, al final de la presentación, ponemos a Néstor, no sé si quiere hacer algún comentario al respecto, ¿no? Pero estamos bien, bien contentos con este algoritmo. Acá hay unos ejemplos más del GR02 para Sudamérica. Voy a pasar un poquito más rápido. Esto lo pueden ver con tranquilidad en la grabación. Entonces, lo que hemos hecho ahora es desarrollar algo adicional, ¿no? El GR02T que tiene un pequeño cambio. Las áreas para granizo, que son estas cajas con contornos de colores, son básicamente lo mismo que tenía el GR02. Lo que hemos añadido en este algoritmo son estos contornos, estos fondos de colores, ¿no? En el anterior, en el GR02, que todavía está en la página web para algunos dominios, lo que tenemos son isotacas en grises, ¿no? Que para reflejar el rol de los chorros de altura, que es muy importante,
para la génesis de tormentas intensas y granizo. Pero lo que tenemos acá, a pesar de que tenemos el viento de altura también, el GR02T, lo que hemos añadido son estas áreas coloreadas que te hablan de un potencial de severidad general. No te van a decir si vas a tener granizo específicamente, o tornados, o vientos fuertes, ¿no? Pero te van a hablar de manera general de un riesgo de potencial severo. Entonces, si las áreas de cajas con contornos se sobreponen a estas áreas coloreadas de potencial severo, te da más confianza en que puede haber un evento severo. Un ejemplo rápido también de un evento de hace poco, del 28 de abril, gracias al trabajo de Néstor, y acá vemos que efectivamente ocurrió granizo muy grande, y el granizo, por lo menos los reportes que tuvimos, fue en esta región donde se intercepta el área con cajas con las regiones coloreadas. Y si tienes contornos de divergencia en altura, tu potencial es mayor. Algo que fue bastante motivante para nosotros fue que los resultados del GR02T suelen ser bastante consistentes con los pronósticos oficiales del Centro de Predicción de Tormentas Severas de la NOAA y con observaciones en Estados Unidos. Como saben, ese es un centro de excelencia que trabaja hace años, son hiper expertos en tiempo severo. Entonces, el que los pronósticos de ellos sean consistentes con las salidas de nuestros algoritmos es bastante motivante. Nos está diciendo que no estamos tan mal, ¿no? Que estamos por un buen camino. Y acá en la figura rápidamente lo que quiero resaltar es de que esta era la salida del algoritmo de granizo, y mostraba un riesgo de granizo para esta zona en azul, ¿no? Bueno, ahora en rojo. Estos fueron los pronósticos iniciales del SPC, y el siguiente día ellos ajustaron el pronóstico y el pronóstico se pareció más todavía a lo que decía el algoritmo, y especialmente el pronóstico de granizo, ¿no? Así que bastante motivador para nosotros. Y si vemos lo que ocurrió, vemos que efectivamente verificó bastante bien. Los puntos verdes son regiones de granizo y el granizo cayó en el área donde lo esperábamos. Funcionó bastante bien. Ok, ¿cómo se interpreta el GR02? Primero comencemos con la parte de las cajas, que esto es bastante importante, que se relaciona específicamente al riesgo de granizo. Entonces, como les mencionaba, lo que queremos ver es cajas, mientras las verdes te indican un potencial marginal, pero una vez que tienes cajas rojas y cajas fucsia, te indican un potencial mucho mayor. Y las cajas se grafican en función a una combinación de velocidad vertical, el índice lifted y la disminución de la temperatura entre 700 y 500 hectopascales, que es una capa, eso te favorece ascensos intensos, ¿no? Entonces, lo que queremos ver son justamente estas áreas, estas cajas con contornos. En este caso tenemos un área de cajas fucsia, con contorno fucsia, y las cajas son grandes. El tamaño de caja te sugiere qué tan inestable es la topósfera media. Entonces, en este caso tenemos un potencial para granizo grande, y parece que el potencial es alto, ¿no? Ahora, si nos vamos a ver las áreas coloreadas cuando tenemos solamente grises te indican que hay un potencial para convección intensa, pero nada más, no necesariamente severa. Pero una vez que estás llegando a los tonos verdes, calibrándolo, hemos concluido que se suele asociar un riesgo marginal o ligero de tiempo severo, y una vez que llegas a los rojos y fucsia, el riesgo es mayor, ¿no? Entonces, como vemos, en este caso, este riesgo de granizo, que es en las cajas, se sobrepone casi perfectamente sobre las áreas coloreadas. Por lo tanto, eso nos da mucha confianza de que puede haber un evento severo. Y es importante ver la evolución ciclo a ciclo, ¿no? Porque una corrida sola puede estar engañando, ¿no? Entonces, si el modelo es consistente con esta salida, el riesgo, hay mayor confianza en que este riesgo sea real, ¿no? Voy a hablar rápido de esta, no lean el texto que es mucho, pero en resumen, esta es la estructura vertical
que favorece a granizo, ¿no? En un cumulonimbus. Entonces, si tenemos una nube de tormenta, para que se forme granizo, lo que necesitamos son estas corrientes ascendentes muy intensas que pueden ver con flechas bastante grandes, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Estas corrientes ascendentes intensas van a evitar que la piedra de granizo caiga a la superficie, porque la mantienen todo el tiempo elevada. Entonces, al mantenerla elevada, va creciendo, creciendo, creciendo en esta región con la X, ¿no? Entonces, esta capa cerca a los 500 hectopascales y un poquito por debajo es muy importante para el crecimiento de la piedra. Entonces, es algo que vamos a hacer énfasis cuando veamos un poquito más sobre el algoritmo. Otra cosa que vemos que la convergencia de humedad en nivel bajo también es importante porque es como digamos la gasolina para la convección. Y hay otros factores importantes, intrusión de aire seco debajo de la isoterma cero y también que la isoterma cero esté un poquito baja, entre otras cosas más. Entonces, esta parte de la troposfera es bien importante, la troposfera media. La cizalla también es importante, ¿no? Que la tormenta esté un poco inclinada porque eso permite que las corrientes de las tormentas se retroalimenten y se continúen siendo intensas. Ahora vamos a hablar rápidamente sobre la generación de las áreas sombreadas, que es la adición al GRS2T. Entonces, lo que hacemos primero es una máscara de convección profunda, ¿no? Vemos 5 variables, voy a ir un poquito rápido, ya se los dejo para que después lo analicen con calma, pero son 5 variables que te dan una idea si existe un potencial para que haya convección que llegue por lo menos a la troposfera media, ¿no? Agua precipitable mayor a este umbral, 20 milímetros, Lifter negativo, temperatura, hemos encontrado este umbral para Sudamérica, que representa aire frío en nivel medio, inestabilidad y potencial de granizo, y luego humedad relativa en esta capa mayor a 80%, o sea, la saturación te sugiere potencial de que existan nubes presentes, y luego los omegas o ascensos dinámicos del modelo. Y estas se multiplican, lo que significa que los unos solamente se van a quedar cuando se intercepten todas estas variables. Entonces, si tenemos estas diferentes variables en nuestro plano, 2, 3, 4 y 5, las áreas de convección intensa, según este algoritmo, solamente van a ser estas donde se interceptan las 5 variables. Entonces, una vez que hemos sacado esas áreas de convección intensas, lo que hace el algoritmo es puebla, ¿no? O llena de números estas máscaras que hemos encontrado, y esto lo hace con 7 variables. Puede ir un poco rápido, eso es mucho material, pero esto nuevamente queda para ustedes. Entonces, estas variables, primero es el aire frío, es muy importante esto el aire frío en nivel medio. Entonces, cuando tenemos temperaturas menores a -8, bueno, para el diseño, para el populado o poblado de estas máscaras, entonces, mientras más frío el nivel medio, mayor el potencial de inestabilidad y de que crezca la piedra y pueda caer al suelo. Eso está en 500 hectopascales, ¿ven? Dentro de esta capa de crecimiento del granizo. Luego, la segunda es inestabilidad profunda, eso es con el índice Lifted de 0 a 500 hectopascales, desde la superficie hasta 500 hectopascales. Entonces, mientras más negativo el índice Lifted, mayor el potencial de inestabilidad favorable para tormenta. Esto es muy importante también en estabilidad de nivel medio, que como ven es simplemente la diferencia termal entre 700 y 500 hectopascales. Los acentos dinámicos, la capa que nos funciona muy bien en Sudamérica, para lo que está calibrada, es esta de 600 a 300, ¿no? Considera 300 resultó ser muy importante. Luego, convergencia de humedad en nivel bajo, como ven, nos encanta esta variable, pero es bien útil, está en varios de los algoritmos. Luego tenemos el promedio de cizalla vertical. Entonces, ese es un parámetro de tiempo severo que se usa en varios lugares, incluyendo el Centro Nacional el Centro de Tormentas Severas, cizalla de 0 a 3 kilómetros y de 0 a 6 kilómetros. Nosotros simplemente hacemos un promedio simple para considerar las dos, ¿no? Y finalmente tenemos la divergencia en altura. En este caso tenemos de 200 a 300, que es la capa que nos funcionó mejor. No estamos yendo tan abajo como a 400, porque en este caso esto se asocia a convección bastante profunda que llega a niveles muy altos de la troposfera. ¿No? Entonces, con estas variables, cuando llenamos la máscara, usamos diferentes pesos o ponderaciones. Estas ponderaciones han sido diseñadas empíricamente, ¿no? Siguiendo evento tras evento, tras evento, tras evento. Y acá hay definitivamente un ambiente para poder mejorar el algoritmo, ¿no?
Entonces se puede mejorar. Entonces, acá tenemos rápidamente un pronóstico del GR02 para ayer en la tarde, ¿no? Entonces, yo veo este algoritmo y esa salida del algoritmo, y lo que veo es que acá tenemos cajas dentro de áreas coloreadas, ¿no? Entonces, la zona que me llama la atención es esta zona del sureste centro-sur de Paraguay. Otra cosa que veo es que también tengo un potencial de tiempo severo según las áreas sombreadas, solo que es marginal, ¿no? Pero está ahí, se sobrepone esta región de convección fuerte a marginal con el potencial de granizo. Y tengo otros contornos importantes, son este contorno verde, convergencia de humedad resaltada, y este contorno azul también es muy importante, que es la razón de mezcla en 500, que se relaciona al crecimiento de la piedra de granizo. Entonces, esta es la región que me llama la atención, ¿no? Entonces, vamos a ver la verificación, y efectivamente ayer cayó granizo en Paraguay. Vamos a animar salir el puntero. Ahí está. Perdón. Bueno, esta es la granizada que hubo ayer en Paraguay, y quiero agradecer a Alejandro Coronel, que fue el y bueno, y a Néstor, que ambos me pasaron estos datos de verificación. Efectivamente hubo granizada en Paraguay ayer. Y yo creo que con esto podemos cerrar la parte del GR02 y abrir la sala para preguntas. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Ok, José, una pregunta que tenemos muy significante. Básicamente, ¿qué también funcionaría en bien pegado a los trópicos como Colombia, el sur del Caribe, y qué tal en latitudes bien altas como sería en el caso del sur de Chile? Sí, esa es una muy, muy, muy buena pregunta. Sí, este algoritmo está diseñado principalmente para latitudes subtropicales, y regiones donde el tiempo severo es bastante común. Y esto, a ver si me voy a un mapa un ratito. Vamos al slider, ok. Las regiones donde tenemos que son favorables para estos eventos de tiempo severo y granizo grande son estas, ¿no? Comenzamos desde el centro de Argentina, nos vamos hasta el sureste de Brasil muy ocasionalmente, y a veces hasta el sur de Bolivia, por lo general. Si nos vamos tengo que salir de acá. Si nos vamos al hemisferio norte, estas son las siguientes regiones, ¿no? Básicamente todas las planicies. Bueno, Bernie está en un lugar muy favorable para granizo. Bernie, you're in an area really favorable for hail. Y luego la costa de Sí, México. sí. El norte del Caribe y, bueno, en menor grado el este de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, creo que voy a hacerlo así. Esta región de acá y esta región de acá, ¿no? El algoritmo está diseñado para funcionar en esas regiones. En el Caribe, cuando ya estamos en el Caribe, en el norte, a veces resuelve bien el granizo, pero generalmente se asocia más a tiempo, lo que llaman squally weather, ¿no? Tiempo rafagoso, tormentas que generan bastantes vientos fuertes, y razones de precipitación intensa, más que nada. Pero puede generar granizo en terreno elevado. Ahora, si nos vamos al trópico profundo, ya no funciona muy bien. Porque, ¿qué pasa? La atmósfera tropical, el trópico profundo es muy caliente, y no tenemos estos procesos que generan ascensos tan intensos que te favorecen granizo. Así que yo diría que para el sur del Caribe, ¿no? Entre el sur del Caribe y el norte de Perú, latitudes ecuatoriales, este macro no va a funcionar tan bien. Esto se aplica también para convección en regiones montañosas del trópico, por ejemplo, México, Colombia, Ecuador, y la Sierra de Perú y Bolivia, ¿no? Como saben, en estas regiones tenemos bastante granizo chico en algunas ocasiones. Esta última semana en México se ha estado cayendo el cielo en forma de granizo pequeño, ¿no? Pero los procesos que generan ese granizo son un poco distintos, así que no está diseñado específicamente para eso. Justamente con Mike hemos estado viendo que estos eventos de convección intensa en México no fueron capturados por el macrogranizo, ¿no? Luego, si nos vamos muy al sur pasa lo mismo, ¿no? La atmósfera es mucho más llana, es más fría, entonces la estructura termodinámica es un poquito distinta y tampoco va a funcionar tan bien. Ahora, nosotros hemos notado que para regiones de costas oestes como Chile,
¿no? Extratropicales, ¿no? Como Chile y California, el macro puede funcionar, ¿no? No necesariamente, el granizo grande no es muy común, pero el macro sí es capaz de capturar, bajo ciertas condiciones, capturar el potencial de ocurrencia de tormentas eléctricas y tiempo severo, principalmente en la forma de vientos fuertes, electrificación y razones de lluvia intensas, ¿no? Entonces, sí funciona, solo que no tan bien en estas zonas, ¿no? Sí funciona, solo que no tan bien como funciona en las zonas de subtropicales al este de las cordilleras. José, si puedo añadir, Sí, en regiones tropicales, para que el índice, por ejemplo, lo que vendría siendo Cuba, Puerto Rico y Española, nos funciona bien y aún mismo en las Antillas Menores, bajo la influencia de una baja fría en altura, una vaguada Tut, porque las vaguadas Tut son las que generalmente nos van a producir granizadas en el Caribe. El otro sitio donde funcionaría en Sudamérica bajo esas condiciones vendría siendo en el nordeste de Brasil, con el Cabo del Nordeste. Esa sería una condición de que potencialmente pueda producir tiempo severo. Pero los eventos de granizadas, como hemos visto en la República Dominicana, la presencia de esas vaguadas con un jet, condiciones de jet favorables, son las que tenemos que considerar. sí, gracias, Mike. Sí, efectivamente, justo en este ciclo de pronóstico no tenemos un potencial severo en la cuenca del Caribe, lo que es bueno, ¿no? Para el público. Pero acá podemos ver en esa salida que efectivamente esto va a funcionar mejor, como dice Mike, con vaguadas, ¿no? Acá podemos ver, esto es para el domingo, ¿no? Pronóstico, esto es pasado, 3 de mayo. Ok, bueno, es un poquito antiguo, pero bueno, lo importante es que vemos que esas áreas de tiempo, protección de tiempo severo están asociadas a esta vaguada de altura, ¿no? Y como veo la vaguada no solamente por el flujo, sino algo que me olvidé de mencionar que es muy importante, son las temperaturas de nivel medio. Acá podemos ver que tenemos la isoterma de -9, entonces viendo la estructura de las isotermas podemos inferir si tenemos un patrón de vaguada o un patrón de dorsal. En este caso, cuando vemos que esta curvatura de la isoterma, ¿no? Vemos que hay una región de un núcleo frío, esto es una vaguada de altura, ¿no? Cuando tenemos más bien esto de aquí, que vemos más bien un eje cálido, eso es una dorsal. Entonces, esas temperaturas de nivel medio no solamente nos ayudan a ver las vaguadas en nivel medio que se relacionan con un potencial de granizo, sino también es importante considerar el valor de la temperatura, porque si tenemos temperaturas que son mayores de -9 en 500 hectopascales, puede haber tiempo severo, pero generalmente el potencial de que el granizo llegue a la superficie es menor. Generalmente temperaturas mayores a -9 significa que hay mucho aire cálido que va a ayudar que la piedra se derrita y llegue como lluvia, a no ser que tengas condiciones de ascenso muy extremas, ¿no? Y eso lo veríamos también en el macro, analizando otros componentes del macro. ¿Sí? No sé si Néstor quiere añadir algo antes de que nos pasemos a las 2 herramientas finales. Y si estamos ok de tiempo, sí vamos a poder. Néstor, ¿quisieras añadir algo? Yo te había dicho que no quería participar y mismo así me mandaste al frente. No sé, no probé el audio, pero por tu risa entiendo que se me escucha. Sí. Ok. No, la presentación muy didáctica, los gráficos como lo habíamos hablado afuera y previo a esto están geniales porque se puede ver en la vertical, a veces lo habíamos hablado también con Manuela de Argentina, cuesta entender un poco todo lo que se ve en la imagen, entonces esos gráficos están geniales para ver todo los ingredientes, las condiciones y las variables que fuimos creando en el largo de estos años para llegar a este resultado. Yo creo que ni Jeff debe estar enterado de todo lo que se exprimió el software que creó, pero no, más allá de la presentación, agradecer a vos y a Mike, como siempre digo, somos un equipo, pero más allá de eso, también el gran equipo de la mayoría de las personas, la gran mayoría de ellos fueron parte fundamental en la validación que hicimos hace más de 7 años ya que empezamos con esto, y no solamente en el GR02T, sino en todos los demás algoritmos, así que
agradecer a todos su participación, su compromiso, su ayuda, su colaboración en el desarrollo de estas herramientas, y también a los colegas de España, vi por la lista que hay dos colegas mínimo de España, gran profesionales, y que tal vez estos algoritmos también puedan funcionar en latitudes medias, sobre todo el de tiempo severo, que hicimos un par de pruebas donde fueron positivas, y bueno, tal vez a futuro también pasemos el océano y podamos tener estos productos disponibles para ellos si es de interés. Pero más allá de eso, agradecimiento por todo. Muy bien, gracias, Néstor. Te puse delante de todo el público. Ok, yo creo que vamos a seguir con lo siguiente porque ya se nos está pasando el tiempo, si alcanzamos, pero vamos a hablar rápido de la herramienta Frente y de la herramienta del CAPI, que es para precipitaciones en la cordillera de Perú, Ecuador, Bolivia, norte de Chile y Argentina, norte de Argentina. Ok, con respecto al Frente, este algoritmo de frentes lo hemos desarrollado en realidad este año. Esto es nuevecito, tiene yo creo que 3, 4 meses. Todavía no cumple el año. Y comencemos con qué es lo que se grafica, ¿no? Lo que tenemos en el gráfico de colores es algo que hemos llamado un variable alfa, ¿no? Por ponerle un nombre cualquiera, ya nos estamos quedando sin letras griegas, pero básicamente le llamamos variable alfa, que representa las características de la masa de aire. Ahorita les vamos a mostrar cómo se calcula de manera muy breve, pero básicamente va de aire frío y seco a aire cálido y húmedo. Creo que es intuitivo, ¿no? Cálido y húmedo son colores marrones, amarillos, y frío y seco son más los azules. Ese es el campo de fondo. Luego, los contornos, acá tenemos los contornos de color que van de negro a celeste, amarillo, fucsia o magenta. Son contornos de la variable beta, lo llamamos beta, que esto es la magnitud de gradiente de alfa, pero también lo hemos resaltado con gradientes de agua precipitable y de temperatura potencial equivalente cerca a la superficie, ¿no? Entonces, estas regiones de los gradientes de los contornos son las regiones donde deberían ir los frentes, ¿no? Acá podemos ver, ese es un evento de la semana pasada, ese es un frente clásico con su punto triple, con su baja, ¿no? Su oclusión aquí, ¿no? Frente cálido y el frente frío que llega hasta la frontera casi con Bolivia, ¿no? Paraguay con Bolivia. Entonces, generalmente estos frentes van en el lado cálido del gradiente, pero puede haber algunas excepciones. Otra cosa complementaria que tiene este algoritmo es el espesor de 1850 en líneas verdes, que es lo que se usa rutinariamente para el trazado de frentes en gran parte del mundo. Y luego tenemos la temperatura de rocío de 18 hectopascales. En este caso es azul, perdón. Puse una línea negra, pero ahora está en color azul. Y esto se usa mucho en la cuenca del Caribe para identificar la presencia de un frente, ¿no? Es algo que generalmente es un muy buen indicador. Y finalmente los vientos son de 1000 a 925 hectopascales. Estamos viendo superficie, pero hemos escogido también el nivel de 925 porque los vientos muy cerca de la superficie a veces pueden ser ruidosos. O ruidosos me refiero a que pueden tener efectos de los procesos que se relacionan a la fricción superficial. Puede ser fricción termal o fricción mecánica. Por lo tanto, los vientos de 1925 son un poco más limpios, digamos, o suavizados, y permiten identificar mejor la posición de los sistemas. Bueno, acá hay otro ejemplo rápido. Acá tenemos un frente que llega, es ese mismo frente de aquí, ¿no? Es el mismo evento, cortesía de Néstor, y esto es del día anterior, ¿no? Cuando estaba formándose el sistema, ya podemos verlo también. Okay. Y tenemos otro amigo acá llegando, aproximándose a Chile, que lo podemos ver aquí también. Acá está más cerca al sur de Chile, y acá también lo podemos ver en la imagen. Entonces, ¿cómo se construye el campo alfa? El campo alfa, hemos estado jugando con diferentes variables, porque como saben, tenemos un dominio de trabajo bastante grande. Nos vamos desde la frontera del sur de Estados Unidos hasta la península antártica. Entonces, claro, a veces es un reto tratar de hacer algo que funcione para todos lados, ¿no? Porque la estructura atmosférica es distinta. Pero hemos llegado, después de probar con varias variables, a lo siguiente.
estamos usando estas 4 variables, espesor de 1850, espesor de 1925, que estos reflejan los efectos termales de las capas bajas, y luego el contenido de humedad lo vemos con rocío de 1000 y rocío de 925, ¿no? Esas cantidades se multiplican, ¿no? Se multiplican para ayudar a ver las diferencias entre ellas. Si las sumamos, las diferencias no son tan claras. Entonces, esto resalta los gradientes. Y luego, cuando este análisis sobre terreno elevado, aquí estamos usando valores un poquito más elevados para los espesores y las temperaturas de rocío. Entonces, si nos vamos al gráfico acá a la derecha, podemos ver cómo se comparan estos valores cuando cortamos un frente, ¿no? Yo creo que es evidente que la masa fría y seca está a la izquierda y la masa húmeda y caliente a la derecha. Entonces, estas son las variables que agarramos. El espesor de 1000 a 925 es mucho menor detrás del frente que adelante. Lo mismo sucede con el espesor de 1850. Y la temperatura de rocío, traté de reflejar el valor con el tamaño, ¿no? El rocío tiende a ser muy bajo, acá me equivoqué, el rocío es de 1000 a 925, discúlpenme, esto sería acá y acá, ¿verdad? Aquí y aquí, esto no. Entonces, el rocío es mucho más bajo según nos alejamos de la superficie hacia arriba, en una masa postfrontal. Entonces, si nosotros multiplicamos las áreas de estas cantidades, obviamente la diferencia van a resaltar, ¿no? Los valores van a ser de alfa, van a ser mucho más altos en la masa cálida y húmeda y van a ser mucho más bajos en la masa fría y seca. Ahora, una vez que tenemos el valor de alfa, ya podemos calcular la magnitud, ¿no? Para calcular beta. Entonces, ¿cómo se calcula beta? Beta, que es la magnitud del gradiente, es simplemente la magnitud del gradiente de alfa. Esto se puede hacer con WinGrids, pero además le hemos añadido lo siguiente: la magnitud del gradiente de agua precipitable y la magnitud del gradiente de temperatura potencial equivalente en 1000, cerca de la superficie. ¿Por qué? Porque muchas veces, en algunos casos, bueno, muchas veces en realidad, la señal del frente en el agua precipitable está mucho más arriba en la troposfera, más arriba que 925 hectopascales, y esto es particularmente crítico cuando tenemos situaciones de compresión adiabática. Por ejemplo, cuando viene un frente del Pacífico y cruza la cordillera del sur de Chile, sur de Argentina, hacia la Patagonia, muchas veces tenemos un cambio de la masa por el efecto del calentamiento por compresión adiabática, y eso hace que sea muy difícil encontrar los frentes, ¿no? Entonces, considerando este gradiente de agua precipitable, nos ayuda un poco mejor con esas situaciones, y también en el trópico hay algunas situaciones en las que los cambios termales son muy pequeños, pero el gradiente de agua precipitable puede ayudarnos a ver la posición de la frontera. Y finalmente, el gradiente de temperatura potencial equivalente nos ayuda con aspectos de la superficie, ¿no? Mesoescalares principalmente. Y con esto terminamos el frente, y yo creo que el tiempo se me está yendo para el CAPI, pero vamos a terminar el frente con esto. ¿Dónde colocaría el frente en Sudamérica? Y si yo veo esto, colocaría el frente ahí, ¿no? Viendo el algoritmo, en la parte cálida de este gradiente, ¿no? Y podemos ver que se va al norte de Perú. Esto no es la situación de hoy, sino es la situación de hace varios días. Y cuando vemos la imagen a la izquierda, ¿no? Esta imagen de acá, podemos ver que acá tenemos una masa estable, ¿ve? Tenemos bastante estratocúmulo, lo que te sugiere que es una masa postfrontal, especialmente conociendo que estamos en la Amazonía, casi ecuatorial, ¿no? Algo que hemos notado es que en algunas circunstancias el gradiente, el frente está flujo abajo de lo que muestra el algoritmo, particularmente en el trópico profundo, ¿no? Esta es esta situación donde vemos que el algoritmo en esta hora particular está sugiriendo que hay una frontera aquí. Sin embargo, las observaciones de superficie muestran que el frente está mucho más al norte, no mucho, pero está un poco más al norte, donde tenemos la línea blanca, ¿no? Entonces, algo que hemos visto, que el espesor de 1000 a 925 pesa mucho. Entonces, algo que podríamos considerar para el algoritmo es cambiar el espesor de 1850 en el gráfico por el de 1925, por ejemplo, ¿no? Son algunas ideas, pero sí, es importante considerar que en algunas ocasiones el frente va a estar flujo abajo de lo que, en el trópico profundo, ¿no? De lo que muestra el algoritmo. Y eso tiene que ver porque los frentes se vuelven muy llanos en el trópico, y por lo tanto tenemos que ver bien cerca de la superficie. Como estamos con limitante de tiempo, voy a mostrar el CAPI muy rápidamente. Yo creo que esto va a ser, me pasa un poco la hora, pero
tenemos 5 minutos más, así que voy a mostrar esto bien rápido. Me gustaría ver el CAPI con más detalle en otro momento porque ahorita estamos entrando en época seca para Perú, Bolivia, Ecuador, así que no va a ser tan crítico, pero les voy a mostrar brevemente de qué se trata, ¿no? Entonces, el CAPI, la idea fue mejorar ¿no? Mejorar la confianza en los pronósticos de acumulados de precipitación en los Andes centrales, ¿no? Básicamente responder las preguntas cuándo y dónde tendremos precipitaciones y si serán ligeras, moderadas o intensas. Y nuevamente esta es una herramienta, ¿no? Yo sé que los diferentes pronosticadores tenemos las diferentes herramientas que vemos, varios modelos, diferentes campos. Esta es una herramienta adicional para ganar confianza. Entonces, los puntos claves del CAPI es que es un índice adimensional, desarrollado empíricamente también, que combina variables y procesos asociadas a precipitaciones en la región andina tropical. El enfoque es en lluvias convectivas durante la tarde y la noche, para lo que funciona mejor, ¿no? No necesariamente para lluvias, por ejemplo, en la madrugada, ¿no? Es más que nada para la convección de la tarde y noche. Y ojo que no describe el tipo de precipitación. No te va a decir si vas a tener lluvia, granizo o nieve, pero te va a decir si deberías esperar montos altos o montos bajos para la climatología de la región. ¿Okay? Valores del CAPI adimensional, pero esta es la escala genérica. Precipitaciones ligeras son verdes principalmente, una vez que llegamos a verdes oscuros azules, moderadas, y una vez que veamos azules oscuros a morados, intensas, ¿no? Este es un ejemplo breve para Ecuador hace un par de días. Acá podemos ver lo que dice el CAPI. Ojo que funciona, es para la cordillera, así que estoy enmascarando un poco la región amazónica y costera para no distraernos. Y vemos que el CAPI te está mostrando un potencial de lluvias ligeras para gran parte de Ecuador, excepto el noroeste de la cordillera, donde hay un potencial moderado y muy poco potencial de lluvias acumulados para el sur de Ecuador. Y efectivamente acá tenemos una imagen correspondiente y vemos que la región donde hay más convección, con mayor desarrollo vertical en ese producto de distinción de fase de nube, es en el noroeste de Ecuador, y hay menos precipitación en la zona central, y acá al sur no hay casi nada, ¿no? No hay casi nada de convección. Si nos vamos al día siguiente, el CAPI se incrementa en toda la región y vemos que efectivamente también la imagen lo muestra, ¿no? Hay un incremento especialmente en el noroeste de Ecuador, pero también en las demás regiones. Comparemos la anterior y la siguiente, ¿no? Entonces, uno de los factores, por ejemplo, es la cizalla vertical. Cuando tenemos mucha cizalla vertical, voy a avanzar en la siguiente, ¿no? Aquí, vamos aquí. Cuando tenemos mucha cizalla vertical en la troposfera, entre 500 y 300 hectopascales, que eso es una situación muy frecuente en Ecuador y norte de Perú, especialmente en esta época del año, desde a partir de mayo hasta julio principalmente. Eso limita los montos, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Uno de los factores que está limitando este primer día es la cizalla vertical. Y lo podemos ver con los vientos, ¿no? Tenemos vientos acá de 15 nudos que son muy rápidos en la capa del CAPI, ahorita vamos a ver cuál es, y los vientos de altura están en una dirección totalmente distinta, ¿no? Así que hay mucha cizalla. Procesos que considera el CAPI: primero tenemos que diseñar una sección representativa de la cordillera andina. En este caso la orografía es muy importante, y eso está diseñado para terreno elevado, no para la costa ni para la región amazónica. Entonces, esta sería algo representativa, pero ojo que la cordillera andina, como vemos a la izquierda, es diferente si estás en Ecuador, en Perú, en Bolivia o Chile y Argentina. Entonces, hay unas regiones, por ejemplo, como Ecuador y norte del Perú, donde la cordillera es más baja, o si estamos en el sur del Perú, Bolivia, norte Argentina, Chile, puede ser más alta, ¿no? Entonces, claro, no se puede cumplir con todo el mundo, hemos agarrado algo más o menos promedio. Y entonces la habilidad va a depender de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Ecuador, norte de Perú, va a haber algunos problemas de habilidad porque la cordillera puede ser demasiado baja, y en Bolivia también puede ser un poquito alta. Sin embargo, donde la cordillera es más ancha, este efecto no es tan, el macro funciona mejor, ¿no? Básicamente, porque es un tema de resolución de la orografía por la resolución del modelo. Ok, ahora, tener en cuenta que en el GFS, como estamos usando datos de un grado, esto está suavizado, ¿no? Entonces, para diseñar el algoritmo hay que
hay que tener eso en consideración, ¿no? El modelo no está viendo exactamente la realidad, sino está viendo una parametrización de la realidad. No voy a poder ahondar con mucho tiempo en estos procesos, yo creo que esto lo dejamos para después, pero esto va a estar grabado, así que y pueden ver la presentación. Estas son las diferentes variables que hemos considerado importantes para el CAPI en la vertical. Yo creo que ya lo hablamos en otra oportunidad, se lo dejo con esto. Y acá quería mostrar el ejemplo del día de ayer. Entonces, acá estamos el CAPI está pronosticando esta precipitación a lo largo de los Andes centrales de Perú. Nada muy intenso. Un área pequeña acá al sur. Y tenemos esta área justo al norte de La Paz, ¿no? Y efectivamente vemos que tuvimos tormentas incluso en toda esta región. En esta área, en la región de Cusco, en Perú, he notado que el macro tiende a subestimar. Pues para mí es un tema con orografía, entonces hay que pensar maneras de mejorarlo ahí, pero en general capta las áreas de potencial de precipitación. Y eso es todo lo que tengo. Al final terminé ocupando la hora y media completa, entonces me disculpo. Si alguno de ustedes tiene tiempo para quedarse un poco más para una sesión de preguntas, bienvenido, ¿no? Abro la sesión para preguntas y muchas gracias nuevamente. José, una pregunta de México que están preguntando si sería posible compartir estos algoritmos porque les gustaría poder convertirlo a Python para aplicarlo en otra plataforma. De que no sé qué tan factible sería convertirlo de WinGrids a un formato que se pueda exportar. No, definitivamente sí. Los algoritmos son libres y yo estoy muy feliz de compartir el código. Lo que tengo que hacer es justamente documentarlo un poco mejor, ¿no? Y es un tema de tiempo. Entonces, eso todavía no está listo. Les podría pasar lo que tengo programado para WinGrids, pero yo creo que va a ser más fácil transformar eso a un manuscrito con ecuaciones que sea más genérico para poder programar. Y para eso necesito un poco de tiempo, pero sí, la idea es esa. En realidad debería poderse programar en cualquier plataforma. Algo que quiero recordarle a todos que consideren que el pronóstico que nosotros hacemos en los escritorios, nosotros nos concentramos más bien en el patrón mesosinóptico, de que todas las herramientas que se han desarrollado ha sido con eso en mente. Tratamos de poder ayudar un poco con el pronóstico a microescala, pero por las limitantes del modelo, la resolución del modelo, esto no es factible. De que algunos están preguntando qué tan bajito, qué tan grande podría ser el detalle, y siempre viene haciendo a la limitante de resolución del modelo y los efectos de topografía que el modelo, como José demostró ahora, no son capturados a escala completa, porque ahí siempre se suaviza un poco el dato por los efectos de resolución del modelo. Sí, y en algunos casos, con algunos algoritmos hay que tener cuidado también, porque como mencioné anteriormente, los algoritmos que consideran alguna variable calculada con diferenciales, como es convergencia, divergencia o un caso de vorticidad, por ejemplo, eso también va a ser sensible a la resolución, así que hay que jugar con el suavizado, ¿no? En realidad eso se puede programar para mayores resoluciones, pero hay que tener eso en mente y también hay que tener en mente que, claro, el modelo puede mostrarte un gráfico lindo, pero puede ser totalmente incorrecto, ¿no? Así que por eso siempre hay que tener en mente que es importante comparar diferentes fuentes de información para poder tomar una decisión apropiada. ¿Alguna otra pregunta? One of them is by Juan Jose in El Salvador, and it has to do with, are you going to have more sessions on these? Sí, la pregunta es, Juan José, si vamos a tener más sesiones en eso, y sí, la respuesta es sí, justamente Mike, Bernie y yo estamos coordinando para hacerlo. Como han visto, es demasiado material para una sesión y para poder entender bien necesitamos algo exclusivamente dedicado a cada herramienta, ¿no? Así que la respuesta es sí. José, una pregunta que están haciendo de Colombia, que si el CAPI se podría aplicar a Colombia. Esa es una muy buena pregunta y yo creo que sí, es algo que yo tengo, que lo he tenido en mente hace varios meses ya, bueno, unos 3, 4 meses, sí. Eso es algo que vamos a tratar y sí, definitivamente. Una de las cosas que
que me preocupan un poco para Colombia es que la estructura de la cordillera es un poquito más compleja. Entonces es posible que tengamos que bajar o aumentar un poco la resolución, digamos, a 0.5 grados, pero sí, sería interesante ver cómo funciona, ¿no? Porque, claro, en Colombia lo intenso ocurre principalmente en las partes bajas, ¿no? En los valles, en los pies de montaña, y nosotros vemos estas bombas convectivas en las imágenes, pero la climatología de la cordillera es distinta, ¿no? Entonces sería interesante probar. Yo digo que sí, sí. Ok, acá tengo una pregunta de José Obregón, voy a ir contestando, ¿no? La pregunta es, ¿el Twin puede ayudar a pronosticar la intensidad de la inversión térmica en la costa de Perú? Mi respuesta es sí. No lo he visto con tanto detalle, pero yo me imagino que no va a funcionar tan bien como en el Caribe. Y la razón es porque la inversión de la costa frente a Perú, incluyendo norte de Chile y sur de Ecuador, no solamente es muy intensa, sino tiene una estructura vertical muy compleja. Entonces, yo estimo de que de que el Twin va a suavizar bastante, ¿no? Habría que hacerle seguimiento y idealmente considerar diferenciales verticales mayores para tener una solución mejor de la inversión. Ok, después Juan José también preguntó si se puede explicar por qué el producto no funciona en el trópico y solo en Norte y Sudamérica. Uy, me perdí un poco. Eso lo cubrimos ya, José. Eso lo cubrimos, sí. Acá hay una pregunta sobre dónde debo comunicarme para las unas ideas colaborativas. No sé si después a los participantes podemos pasarles un correo con el vínculo de la presentación y nuestros correos, ¿no? Sí, a través de Bernie nos podemos comunicar. Entonces, Juan José de Amírez pregunta que si los macros, tú no tienes un link en la página para bajarlo. No, como les decía, ahorita solamente tenemos las salidas porque los macros no están en una versión, bueno, para mi gusto, en una versión suficientemente limpia. Me gustaría tener el código más limpio para poder compartirlo. No sabemos lo que puedo trabajar, pero en este momento no están. Pero con mucho gusto yo los comparto cuando los tengo en una versión bastante limpia. Sí. Y quería añadir que en algunas circunstancias hay algunos conflictos pequeños que he encontrado pasando de una computadora a otra con Wingrids. Así que primero quiero asegurarme de que esos conflictos no ocurran para poder distribuir los macros, ¿no? No vaya a ser que distribuya algo que no funcione y genere mucho problema. Sí. Acá veo que hay una pregunta sobre utilización del GRS2T en Colombia y la respuesta es que no creo que funcione muy bien. Si no está diseñado para tiempo severo en el trópico profundo. And I'm not sure if you answered this. Evelyn has a question. Have you compared the hail with radar estimates? Oh, yes, we have. Sí, definitivamente. Hemos comparado, no de manera, digamos, formal, cuantitativa, pero cualitativamente sí. Néstor y Manuela han hecho un trabajo excelente ayudándonos con la validación y siempre nos pasan datos de radares de Argentina principalmente, ¿no? Y sí, funciona bastante bien por lo general, ¿no? Claro, el macro te habla del área que tiene el potencial, pero otro tema es la iniciación de las tormentas, ¿no? O sea, dentro de ese área, la organización del granizo va a depender de dónde se forman las tormentas, que tienen estructuras un poco más discretas que la en general. Sí. A ver, voy a ver. Si alguien ve alguna pregunta, if you guys see any question, you could point me. I'm trying to read, but yeah, will be appreciated if you can point me to questions. Yeah. Some of them are just individual ones, like when grids doesn't work, and so they have a question. So we can get back individually, or you can get back individually to that person. So you can just say individual questions, we can get back to you. Okay. Since we have a lot of questions, we can try and I can try and get you a list and we could see what answers we have and post them and also try and get back to people individually.
Ok, sí. Entonces, lo que está comentando Bernie, todavía podemos responder un poquito más, pero para poder responder a todas las preguntas, especialmente las que son muy específicas o muy individuales, podemos hacerlo a través del correo. Pero voy a tratar... Una Sí, pregunta Mike. sobre el twin, que si el twin muestra la inversión más baja o en el caso de múltiples inversiones, ¿cuál mostraría? Sí, esa es una muy buena pregunta y sí, creo que lo mencioné. Sí, muestra la inversión más baja. Agarra la que está más abajo, no ve múltiples inversiones. Esa es muy buena pregunta. Luego estoy viendo acá una pregunta de Gina, de Chile, Gina Charpentier, que pregunta si qué tal funciona Front con las ondas de latitudes medias y altas. Y funciona bastante bien, yo te diría, funciona bastante bien. Y no sé, Gina, si has visto, hay un dominio específico para el cono sur, donde he jugado un poquito con el umbral del ploteo de la magnitud del gradiente, incluso se ve un poquito mejor ahí. Así que sí, agarra las onditas frontales. Tengo otra pregunta de Venezuela, de Julio, sobre si se puede añadir al twin la componente del polvo del Sahara en algún momento. Bueno, en realidad el polvo en sí no es un dato, no es un dato del GFS, ¿no? Pero lo que hace el twin es resolver un ambiente que está asociado muy cercanamente a la ocurrencia de polvo. La densidad del polvo ya es otro tema, pero cuando tú ves estas inversiones muy llanitas y muy intensas y después chequeas los datos de viento a nivel bajo también, ¿no? En otros macros o en otros productos, puedes ganar confianza en que tienes una incursión de polvo del Sahara, ¿no? Esa es una manera indirecta de inferir la presencia de polvo. Luego acá tenemos un comentario de Brian Segovia. And Yeah, Bernie. I was going to say some of the questions are, why is, say, the Hale algorithm only good in certain areas and not in others? And just point out that algorithms are, because the atmosphere is complicated and areas are complicated, we have to adapt them for different locations and different climates. So, and encourage everybody to think about how these algorithms work as well. Sí, sí, los algoritmos tenemos que, no funcionan para todos lados, ¿no? Tenemos que adaptarlos para diferentes regiones, ¿no? So how about we end it here, and there'll be an opportunity in the future to have some more focus sessions, and we'll look at all the feedback. Sounds good. Yeah. Sounds good. Ok, entonces sí, por cuestiones de tiempo ya tenemos casi 2 horas, hora y 45. Vamos a terminar la sesión en este momento. Bernie les puede facilitar, bueno, en algún momento va a mandar el vínculo de la presentación grabada, todo esto va a estar disponible, y por otro lado las podemos pasar a nuestros correos electrónicos. Mi correo electrónico es bastante fácil, es jose.galvez@noa.gov. Así que con confianza pueden escribirme. No se ofendan si me demoro un poquito en responder, pero voy a responder, voy a hacer el esfuerzo, pero sí, pueden escribirme con mucha confianza y estamos a su disposición. Podemos seguir contestando preguntas ya a través de correo electrónico. Muchas gracias.